Este fue un informe más amplio que lo que es habitual en un informe de finanzas públicas, porque iba acompañado también de la información sobre las medidas correctivas, dado la desviación que hubo del cumplimiento de la meta fiscal en el 2024, y junto con eso, de manera complementaria, también dimos cuenta del informe del Fondo Monetario sobre la proyección de ingresos en Chile y también las mejoras que se pueden hacer en materia de proyección de los ingresos fiscales y las que ya están incorporadas dentro de este mismo informe. Así que eran 3 informes en uno o en una presentación y justamente por incluir toda esa cantidad de información preferimos separar eso de cualquier ajuste adicional ligado a la coyuntura económica mundial, de los eventos que estamos viendo a nuestro alrededor, cosa que podremos analizar posteriormente, pero ya sin entrar en una discusión sobre la meta fiscal propiamente tal, que al estar formulada como balance estructural no depende de los datos más coyunturales de ingresos, sino que los datos más permanentes. En este informe lo que hemos hecho es cumplir con, en primer lugar, definir una senda de convergencia de una trayectoria para la política fiscal consistente con el propósito de consolidación de las cuentas fiscales, que es parte de la agenda del actual gobierno, dado el incumplimiento que se produjo en el 2024. Para hacer eso se definió una senda de convergencia que tiene un punto intermedio en el 2025, que desplaza la meta del 2025 para el 2026 y del 2026 para el 2027, pero mantiene la trayectoria de convergencia. Y para lograr eso, de todas maneras, hay que hacer un ajuste importante del gasto. Ese ajuste del gasto, incluidos los ajustes que ya se produjeron en enero como aplicación de la norma de la ley de presupuesto, totaliza cerca de 2.000 millones de dólares y por lo tanto incluye los 1.500 de los cuales había venido hablando el Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, si eso se hizo, por supuesto la pregunta es ¿por qué se modifica la meta fiscal para el año? Y la razón es que en el cálculo del balance estructural incide el comportamiento de los ingresos efectivos respecto de lo que se proyectó o las correcciones que se hacen en la proyección de ingresos, y por otro lado cambios en el cálculo de las brechas de actividad con los cuales se estima el balance estructural. Entonces el gobierno ha hecho todos los ajustes necesarios para compensar por las diferencias del lado de los ingresos, pero no lo ha hecho respecto de ese cálculo de brechas, porque es un fenómeno muy exógeno al presupuesto, porque obligaría a hacer un ajuste fiscal demasiado profundo dada la coyuntura que hoy día existe, y porque al mismo tiempo hay ese ajuste del gasto tiene que también dar cuenta de los espacios que hay para aplicar medidas administrativas versus modificaciones legales. Entonces tratamos de ser, por un lado, exigentes, y hay un apriete de cinturón importante en este informe, pero por otro lado también realistas, reconociendo qué es lo que es posible hacer administrativamente versus lo que requiere reformas de carácter más legal y más permanente. Más que sostenerla, hemos usado un escenario de continuidad, porque de lo contrario era demasiada información para un informe de estas características, donde teníamos que dar cuenta de estos 3 elementos que mencionaba al comienzo, y por otro lado porque el escenario alternativo, digamos, para la economía en el 2025 todavía está en una situación de demasiada fluidez. O sea, cuando hablamos de proyecciones fiscales y de actualizar el escenario macro, no es solamente la cifra de crecimiento, sino que también implica actualizar el tipo de cambio, también implica actualizar las tasas de interés o la inflación. Entonces, para poder tener un escenario consistente desde el punto de vista macro, que sea más sostenible, digamos, que tenga verosimilitud, hay que tener más información que la que tenemos hoy día.